Hola, ¿qué tal? Los saluda Daniel Sánchez, gerente senior del área de People Advisory Service de EY. En este caso, les comparto una presentación que se vincula a las acciones legales seguidas contra la modificación al reglamento de la Ley de Tercerización, el Decreto Supremo 001-2022-TR. Para poner un poco en contexto, en nuestro país contamos con una legislación que regula específicamente la tercerización a partir del año 2008, en concreto a través de la Ley 29.245, su norma ampliatoria, que es el Decreto Legislativo 1038, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 006-2008-TR. En la reglamentación o regulación original de la tercerización en nuestro país, se permitía, sin ningún tipo de restricción, la contratación de empresas tercerizadoras para realizar actividades especializadas u obras en tanto se cumpliesen con algunos requisitos que la ley establecía en cabeza de la empresa contratista, esencialmente. En este caso, eran dos tipos de requisitos: los requisitos de tipo esencial y los requisitos de tipo característicos. Los requisitos esenciales consistían en que la empresa que brindaba el servicio de tercerización asumiera los servicios prestados por su propia cuenta y riesgo, que contase a su vez con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, que fuesen responsables por el servicio y que sus trabajadores estuviesen bajo su exclusiva subordinación. Dentro de los elementos característicos que podían o no estar presentes y debían ser analizados en cada caso concreto, según el servicio que era objeto de contratación, se exigía que la empresa contratista contase con una pluralidad de clientes, que contasen con equipamiento propio, que tuviesen inversión de capital y que se verificase la forma en que se retribuye la obra o servicio contratado. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Desde el año presente, del 2022, específicamente desde el 23 de febrero del año 2022, se emitió una norma que ha finalmente generado una situación de restricción de la posibilidad de contratar servicios vía tercerización. En específico, se emitió el Decreto Supremo 001-2022-TR, mediante el cual se modificaron una serie de artículos del reglamento de la Ley de Tercerización, en específico los artículos 1, 2, 5, 8 y 9 del reglamento original de la Ley de Tercerización. Y a través de esta disposición, como indiqué, se ha generado una situación de obstaculización o de restricción en la subcontratación de actividades principales por cuenta de una empresa contratista a través de la tercerización, vía la introducción de un concepto nuevo denominado núcleo de negocio, que no estaba previsto en el texto original de la ley, ni tampoco estaba en la reglamentación originaria o original que se vinculaba con la regulación de tercerización de servicios en nuestro país. A través de esta inclusión del concepto núcleo de negocio, se prohíbe la contratación de servicios o la subcontratación de servicios que correspondan al objeto social de la empresa contratista, o perdón, de la empresa principal, que correspondan a actividades que se identifiquen o identifiquen a la empresa principal frente a sus clientes, que correspondan a actividades que generen un valor añadido para la empresa que contrata o la empresa principal, que correspondan a las actividades que le reporten la mayor cantidad de ingresos, o que correspondan a actividades que dentro del mercado correspondan a un elemento diferenciador. Lo que ocurre finalmente con esta regulación es que vuelve virtualmente inaplicable y vuelve compleja la subcontratación de servicios, cuando en la regulación original de la tercerización esta estaba pensada para que la tercerización de actividades correspondiese justamente a aquellas que eran esenciales o nucleares respecto de la empresa principal, sin ningún tipo de restricción. ¿Qué es lo que ha generado esta reglamentación? Ha generado una seria afectación a empresas que requieren, por su propia naturaleza, de la toma de servicios de manera masiva, digamos, servicios especializados u obras, especialmente en sectores como son las grandes actividades extractivas y la gran industria. Si bien es cierto, el objeto de la modificación tenía un fin altruista en principio, que correspondía a lograr que los trabajadores subcontratados tuviesen un mayor nivel de protección, lo que ha terminado ocurriendo con esta reglamentación es que su resultado ha finalmente sido contraproducente. Y ha sido contraproducente porque se les está exigiendo a las empresas que contratan servicios de tercerización que finalmente, en el plazo de 180 días desde la vigencia de la norma, tengan que asumir al personal
que corresponde a la subcontratación de actividades que se identifican desde la norma como núcleo de negocio. Esto va a ocasionar que los servicios que son subcontratados tengan que ser asumidos directamente por la empresa principal, generando dos efectos inmediatos. El primero, la desaparición virtual de la empresa contratista, la cual ya no va a poder tener personal dedicado a esa actividad. Y la segunda va a corresponder a que la empresa principal tenga que asumir los costos económicos de la actividad que antes desplazaba en terceros, lo cual obviamente va a suponer una mayor erogación en compra de equipos, una mayor erogación en toma de personal y no necesariamente la absorción de todos los trabajadores que participaban en la actividad económica tercerizada. Esto ciertamente, como indiqué, resulta contraproducente porque no beneficia a ninguno de los actores económicos ni tampoco fomenta la contratación de trabajadores. En el caso concreto, se han planteado diversas acciones legales para tratar de evitar que los efectos de este decreto supremo alcancen, digamos, a las empresas que, como indiqué, contratan masivamente a través de esta modalidad de tercerización. Las acciones legales que se han, digamos, planteado han correspondido a acciones de amparo, que básicamente son acciones judiciales iniciadas en reclamo de la afectación de un derecho fundamental, pero que su alcance corresponde únicamente con carácter individual a quien reclama la afectación del derecho en esa acción judicial. Acciones populares, que son medidas orientadas a cuestionar la legalidad y constitucionalidad de una reglamentación emitida por el Poder Ejecutivo y que buscan dejar sin efecto la norma en específico, que ésta se derogue o se deje sin efecto. Y la última corresponde a la denuncia de barreras burocráticas, que es un trámite administrativo que se inicia ante Indecopi y que lo que busca a través de la Comisión de Barreras Burocráticas es evitar que a través de una norma reglamentaria se obstaculice la actividad de los agentes económicos en el mercado. Ahora bien, ¿cuáles son los pronunciamientos judiciales y administrativos que se han emitido recientemente y que sería relevante comentar en relación a la aplicación de este decreto supremo? El primero corresponde a una medida cautelar emitida por el Juzgado Mixto de Tayabamba, planteado por una compañía minera, en la cual las pretensiones de esta medida cautelar, que ya como indiqué ha sido concedida, consistido en que se abstenga tanto el Ministerio de Trabajo como la SUNAFIL, que es el organismo rector para la imposición de sanciones, de imponer sanciones en contra de las empresas o la empresa solicitante de la medida cautelar, y adicionalmente que se suspendan los efectos del Decreto Supremo 001-2022-TR, en específico respecto de la empresa del reclamante. Esta medida cautelar reconoce, al ser declarada fundada, que existe una situación de verosimilitud del derecho invocado, y la construcción de la verosimilitud del derecho invocado se sustenta en una afectación que es muy evidente desde la emisión de la norma, y esta es la vulneración del principio de jerarquía normativa. ¿Y a qué se debe esto? A través de la reglamentación se ha incluido, como indiqué anteriormente, un concepto nuevo que corresponde al de núcleo de negocio. Este concepto, que restringe la posibilidad de subcontratar actividades principales, no está previsto en la ley original que regula el marco de tercerización de servicios, norma que adicionalmente ha sido materia de revisión tanto en la ley como en el reglamento por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema. Esto quiere decir que básicamente se ha reconocido que el reglamento ha transgredido los alcances de la ley y desnaturaliza, por tanto, sus alcances, no siendo admitida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Además, se ha entendido desde esta medida cautelar que existe un clarísimo peligro en la demora, porque con anterioridad a la vigencia de la norma, no existía una obligación como la que impone esta en un plazo de 180 días de asumir al personal de la empresa contratista con oportunidad de la entrada en vigencia de la norma al 100%, lo que ocurrirá el próximo 23 de agosto del año 2022. Además, se entiende también que la medida en cuestión ha sido adecuada porque busca, de alguna manera, proteger los derechos constitucionalmente relevantes o protegidos que son invocados en la demanda judicial de amparo. Existe otro pronunciamiento judicial que también ha sido muy comentado, que corresponde a la casación laboral 14.995-2019 de Lima. Esta casación es relevante por dos motivos. Si bien no analiza
el tema de fondo que corresponde a la aplicación en concreto del Decreto Supremo 001-2022-TR, sí es importante y sí es relevante por dos motivos. El primero es porque es una casación en la cual la Corte Suprema, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, se pronuncia respecto de la validez legal de tercerizar actividades principales desde el texto original y reglamentación original de la Ley 29.245. Pero añade otra capa adicional que es un sector en específico, el de la minería. Y en el caso concreto, reconoce además que para el caso de las empresas mineras, la regulación prevista en la Ley General de Minería, en específico, el artículo 37, numeral 11 de esta norma, permite la subcontratación de empresas contratistas mineras registradas en el registro respectivo del Ministerio de Energía y Minas para desarrollar actividades como la explotación, el desarrollo y el beneficio. Como indiqué, esta sentencia no es un pronunciamiento que corresponda a una resolución judicial en boca de protección respecto del decreto que se cuestiona. Sin embargo, es relevante en el sentido que reconoce este nivel de protección especial y la facultad dentro de las actividades indicadas en el campo de la minería específicamente. Y por último, existe una medida cautelar concedida por Indecopi en el expediente 70-2022, emitida por la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi, que es un pronunciamiento muy interesante porque, a diferencia de los emitidos en vía judicial, no cuestiona el tema de fondo relacionado con la situación del análisis de la aplicación de la norma del Decreto Supremo 001-2022-TR, sino que analiza el tema por otro camino, y es que este Decreto Supremo, amén de haber desnaturalizado los alcances de la norma, incluye o tiene otra situación específica que afecta mucho a los agentes económicos, y es que esta norma no cumplió con el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 001-2009-Justicia, JUS. ¿Por qué motivo? Esta norma, en específico, no cumplió con la obligación de publicidad. Estos decretos supremos tienen que ser publicados con un mínimo de 30 días, los proyectos que corresponden a estas regulaciones tienen que ser publicados con un mínimo de 30 días antes de su emisión para que se abra o exista un espacio de discusión por obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo. Esto además se suma a otras observaciones que han existido en relación a la emisión de esta reglamentación, debido a que el espacio correcto para discutir la emisión de una norma como esta, que es tan relevante para el campo de la tercerización, debió haber correspondido a el Consejo Nacional de Trabajo. Esta norma nunca pasó por el Consejo Nacional de Trabajo. Esta medida cautelar, sin entrar al fondo, cuestiona severamente la posición del Ejecutivo al no haber transparentado y discutido la emisión de este decreto supremo antes de su publicación. Finalmente, para mayor información respecto de los temas que han sido materia de comentario, nos pueden contactar al área directamente de People Advisory Service o en su defecto a nuestras redes sociales de iyperú.com.